Bueno, muy buenas tardes. Mm, Muy buenas tardes. Nuestra tertulia en la tarde de hoy, específicamente en el tema de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, 4 décadas después de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. En este momento, entonces, dejaré de presentar nuestra plantilla. Así que, entonces, damos inicio a nuestra sesión de hoy. Muy bien. ¿Qué encontraste de similitud con temas que hemos conversado en otras tertulias, Astrid? Pues específicamente el tema de cómo definir las comunidades científicas, ven entre ellas mismas, entre ellas mismas hay unos debates de orden epistemológico frente a los problemas. Esto ya lo habíamos trabajado hace como unas 3 o 4 tertulias atrás, en ver que frente a al mismo hecho científico hay posturas un poco distintas de acuerdo a esas comunidades debido a su postura epistemológica o también al momento histórico donde se va dando eh, esa, digamos, como esa interpretación, no solo para hablarlo en términos de paradigma, sino de interpretación frente al problema que se haya puesto bajo observación. Y lo otro que me parece que ya de alguna manera hemos hablado al respecto es el hecho de que otras personas o del hecho de que hacer de la ciencia un conocimiento que llega a mayor número de personas, a ciudadanos del común, de lo cual significa que la ciencia no es exclusiva de un grupo que está en un laboratorio encerrado, sino que concierne también a la sociedad. Son como aspectos que sin ser el centro del tema de las tertulias en su momento, pero que se llegó a esos comentarios, dado de que estamos hablando de que los científicos como parte de la sociedad o la sociedad como interesada cada vez más en intervenir en temas científicos, pues se rompe esa distancia entre las personas del común y las decisiones en ciencia, como también decisiones de orden político y social conciernen al ciudadano del común, pero que están atravesados por temas de cientificidad o de ciencia. Son de las cosas así que me acuerdo. Bien, el texto fue originalmente expuesto en una reunión del año 2002 y después pasó a ser parte del cuerpo del libro que fue editado en 2012 del autor León Olivé, filósofo de la ciencia español. Veo que pues para el año 2002, no sé si aún todavía muchos filósofos de la ciencia lo consideran de la misma manera, se seguía pensando que en esas relaciones de ciencia, tecnología y sociedad había cierto peso de autonomía dentro de la comunidad de científicos del mundo y que las agremiaciones de científicos en términos de comunidad, término que se utiliza desde la estructura de las revoluciones científicas, que no es original de Kuhn, sino que es de Ludwig Fleck, que en el año 35 publicó lo referido a las comunidades de pensamiento, lo recuerdas tú muy bien. Pero digamos, ese reencauche que hace Kuhn y que lo aplica León Olive para hablar de las comunidades científicas de distinto nivel, unas de orden global, otras de orden más específico, habla de que hay varios niveles de comunidad científica, sigue siendo, a mi juicio, insuficiente la explicación, porque
hay una consideración sobre que las comunidades científicas tienen una dinámica propia y que como que es independiente y que está íntimamente relacionada íntimamente relacionada con los temas estrictamente científicos, aunque considera que hay intereses de otro orden también, que hay intereses económicos e incluso pues ya intenta esbozar en una de las notas hacia el final del texto de ese capítulo, que, por ejemplo, en varios estudios que se han publicado, unos en Nature, en la revista Nature, y hay otra revista que ahorita no recuerdo el nombre, donde se ve que hay un sesgo en la elaboración de estudios con respecto al comportamiento de cierto tipo de medicamentos en pacientes, porque hay un compromiso, hay una cooptación con empresas farmacéuticas. O sea, ya tiene aquí una primera aproximación a algo que Javier Echeverría Esponda así muy claramente lo señala en su momento en su libro del año 2003 sobre la revolución tecnocientífica, donde habla estrictamente de que hay una dinámica de la economía, tesis que yo defiendo, hay una dinámica de la economía que está por encima de todo. Recuerdo que el doctor Patarroyo, el filósofo de la ciencia de la Universidad del Bosque, criticó mi tesis del énfasis economicista que yo hacía para la filosofía de la ciencia en su momento en otro tipo de trabajo, porque decía que no veía cómo el, el universo de lo económico estuviera directamente relacionado con ciertos aspectos del desarrollo de la filosofía de la ciencia o siquiera del desarrollo de competencias educativas. Veía ahí yo en ese momento también muy ingenuo de no ver todo relacionado en términos de un sistema dinámico de interacciones. Y es indudable que lo que mueve a la humanidad es el proceso productivo, porque es que el proceso productivo está en íntima relación con la supervivencia de los grupos humanos, porque es la producción de bienes y servicios para la manutención de los seres humanos. Y en ese sentido, la base está en la producción. No estaríamos diciendo, por supuesto, que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, como al inicio plantea el documento, estuviese sesgado exclusivamente por el aspecto de la producción económica y de los intereses que hay en esa dinámica de la producción, sino que además de lo que hemos conocido habitualmente en la historia de la filosofía de la ciencia, donde hay unas consideraciones de orden epistémico, otras de tipo ontológico, que por un lado generan concepciones del mundo, las cuales se configuran en modelos o paradigmas para hacer actividad científica, pues siendo eso cierto, eso interactúa también con quienes financian los procesos de investigación. Por supuesto, los que financian los presupuestos para hacer investigación no necesariamente tengan que meterse en las honduras de los debates ontológicos, epistémicos y metodológicos. Pero esta parte de la comunidad que tiene que ver con lo científico, por su financiación, espera, sobre todo a partir de los años 90, unos resultados que tengan éxito. Por lo tanto, puede ser que muchas de las explicaciones que haya hecho León Olivé en relación que el desarrollo de las comunidades científicas en términos de paradigma, que ya pues sirvieron en su momento para explicar desde la perspectiva de Kuhn, pero que ya en este momento no son suficientes explicaciones, como el mismo León Olivé lo reconoce, pues es que hoy hay unas cosas que son totalmente arrasadoras, y es que es la dinámica de la producción global la que apunta hacia donde deben ir los proyectos de investigación y el tipo de enfoque que hay que darles. Incluso
en todos los procesos de investigaciones falseadas para generar lo que Astrid, tú y yo hemos conocido como la agnatología o agnitología, que tiene que ver con hacer investigaciones para generar ignorancia en la gente, como los estudios que financiaron las tabacaleras norteamericanas en su momento, con el propósito de desvirtuar la relación que hubiese entre el consumo de tabaco y la generación de cáncer de garganta o cáncer pulmonar. Y en esa medida, pues, vamos viendo dentro del desarrollo del texto de ese capítulo del libro de León Olivet, que cuando lo examinamos en los términos, por ejemplo, del uso de los agricultores, menciona la zona de los campesinos de la región de Oaxaca en México, del uso de semillas que han sufrido transformaciones genéticas y que las han sufrido en laboratorios de alto nivel, y aquí no se dice, pero básicamente hechos por la casa, esta casa ahora se me, DuPont, si no estoy mal, que hace que la propiedad intelectual de esas semillas pertenezca a ellos. Ahorita no estoy seguro si es DuPont, no, Monsanto, perdón. Es la casa que hace eso, es la corporación que hace ese tipo de investigación, es la casa, no DuPont, sino Monsanto. Y Monsanto entonces genera unas patentes, y esas patentes hacen que los agricultores, cuando llegan a ciertos mercados, ofrecen esas semillas, tendrán que usar ese tipo de semillas y hacen investigación. Incluso si hay hurto de semillas para colocar en otro lado, porque si hay hurto hay una demanda. Entonces los campesinos que se niegan, por ejemplo, a utilizar semillas modificadas y quieren mantener sus semillas, hay veces que no pueden hacer eso porque los demás agricultores cercanos hacen compra de las semillas, hacen sus cultivos, y es inevitable que por acción del viento, por acción de los animales del hábitat, puedan pasar semillas de un campo a otro y aparecer en pruebas que se hagan por parte de los inspectores agropecuarios, pruebas no, sino rastros de semillas, por ejemplo, modificadas en un campo donde había sido sembrado con semillas tradicionales. Y esto lleva a un asunto del problema de la propiedad, y entonces cómo la ciencia y en este caso la biotecnología empieza a afectar la dinámica de la economía y la subsistencia de los campesinos. Entonces ahí es donde uno ve los límites y posibilidades que tiene el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico en relación con la dinámica de la economía y la generación de bienestar. Y estos son algunos de los, digamos, como cuestionamientos que se plantean dentro del texto de León Olivet con respecto hacia dónde apunta todo esto. ¿Cuáles son los límites y posibilidades en las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad? Él plantea algo acerca de que los estados, y ya habla de América Latina, pero en América Latina puede funcionar eso porque los estados son los que intentan impulsar el desarrollo científico-tecnológico. En los países del primer mundo, los que tienen investigación de punta, no son los estados los que auspician esto. Los estados lo regulan. Quienes lo auspician generalmente son las compañías privadas. Entonces, eso veo que hay como de contraste inicialmente, y ahí con ello termino, con lo que plantea León Olivet, porque él no considera el asunto corporativo de una manera fehaciente. Ahí me detengo, Astrid. Pues aquí vamos viendo cómo se entrecruza esa relación ciencia, tecnología y sociedad, por el hecho de que precisamente estas
como ya los has explicado, estas decisiones de tipo, digamos, de organizaciones que tienen sus políticas y estas políticas de las organizaciones, aquí por ejemplo, una de ellas es específicamente la de México con ACIT, que es la que vendría a ser como en términos de Colombia, estamos hablando que del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y una de sus áreas específicas, la que tenga que ver con el control de patentes, lo estoy haciendo como una analogía, Sí, sí. donde entonces, ¿quiénes son los que definitivamente toman las decisiones que van a entrar a ser parte de esas políticas en ciencia y tecnología, donde algunas de esas políticas de alguna manera pues están entrecruzadas por los problemas mismos que está viviendo la región o la localidad, ¿no? Y en el caso particular de que hablemos de Colombia, cuando nosotros estamos viendo la manera de cómo hacer sustentable, por ejemplo, la producción de un producto como el café, como estos que son de la base alimenticia de nuestra población, y que de una u otra manera por modificaciones genéticas con lo que estabas mencionando y en relación a una ley que salió hace un tiempo y el de determinar que la población no pueda guardar esas semillas que tradicionalmente se hacen para la siguiente cosecha, sino que están sometidas a que son las que tienen que comprar porque son las que están certificadas. Entonces aquí ya se empieza a generar esto que es inicialmente un problema de cómo hacer que las semillas soporten de pronto situaciones de plagas, después sometido a una situación de que es la sobrevivencia de una población que por las mismas condiciones de nuestros países, que económicamente no tenemos unas bases económicas muy fuertes, la población de base pues está viéndose perjudicada por su sustento alimenticio. Entonces aquí se entrecruzan problemas de tipo de la biotecnología, pero con el sustento del alimento de base de una población que de base es población de condiciones muy, digamos, pobres, por llamarlo de alguna manera, para ponerlo en términos de problemas de la productividad y la ética y de cómo sustentar una población que históricamente se ha sustentado de esa manera. Entonces Sí. aquí también nos pasa algo muy por el estilo y precisamente por estos tipos de situaciones donde aparentemente la biotecnología podría dar unas condiciones de mayor seguridad alimentaria porque los productos de pronto son más resistentes a plagas o a otras circunstancias, entonces se pone en riesgo el sustento económico de las familias. Entonces Sí, es muy el preocupante. asunto es que esa es una de las consecuencias de un asunto de, de, de tipo estructural, y es el hecho de que las corporaciones que se han hecho investigación y desarrollo tecnológico en biotecnología, en ingeniería genética para hacer transformaciones genéticas en el ADN, por ejemplo, de determinado tipo de plantas, que se manifiestan posteriormente en semillas transformadas genéticamente, llevan a una situación de un mercado que tiene que ser, por la naturaleza del capitalismo, tendiente a ser monopólico. Pero eso no solamente ocurre con América Latina. Conozco el caso de un campesino canadiense eh, que tuvo un enfrentamiento de largo aliento, de mucho tiempo, que empezó en 1996 o 97 con la empresa Monsanto en relación con el uso de semillas transformadas, cosa que no había sucedido por parte de este campesino, porque este campesino llevaba generaciones haciendo lo que habitualmente los campesinos hacen en distintas partes del mundo, y es que guardan en sus depósitos semillas, las mejores semillas de las mejores plantas que van generando cada generación de cultivo que hayan producido. Entonces van generando un remanente de semillas que van guardando, y esas son las que por selección
artificial, que aquí es una selección artificial del campesino, al ver cuáles son las plantas que tienen mayor producción, mayor envergadura, el que se han portado mejor en el proceso productivo, de allí sacan muestras de semillas y las guardan para la siguiente cosecha. Ese es un proceso no de selección natural, sino de selección artificial, pero que viene haciendo el campesino. Y entonces, pero se da por una selección en la cual la parte interna no es modificada artificialmente. La parte interna genética simplemente se guarda la información que ya traen las mejores plantas de las cuales se sacaron las semillas y se ubican para posteriormente ser sembradas en las nuevas cosechas. En ese sentido, es lo que yo decía anteriormente, que Monsanto lo que empezó a hacer, por ejemplo, en el caso de Canadá, es que en una determinada región, creo que era la región de Saskatchewan, llegó, hizo con el apoyo de los organismos de agricultura de la región a promocionar sus semillas, diciendo que no necesitaban esas semillas, no necesitaban de determinado tipo de cuidados como las semillas de los cultivos tradicionales, y que a esas semillas perfectamente se les podía aplicar el glifosato, que mataba todas las malezas, pero a las plantas no le generaba nada y no las mataba. Ese era el asunto. Entonces, podía por un lado comprar el glifosato que lo produce Monsanto, y fuera de eso les compran la semilla a Monsanto. Entonces, eso lo hicieron varios campesinos. Y no todos, pero varios campesinos. Y se destacó un campesino que tenía sus ancestros en Austria, si no estoy mal, y que había llegado, era como de quinta o sexta generación de inmigrantes. Y él había seguido con la tradición de guardar las mejores semillas. Y resulta que después le hicieron una inspección, lo cogieron entre ojos, le hicieron una inspección y supuestamente encontraron algunas plantas con semillas que estaban modificadas, que como decía, en algún momento pudo por acción del viento, acción de pájaros o haber pasado las cercas de cultivo de un lado a otro. Y entonces se encogieron de eso para decir que quedaba demandado y que debería entregar todas las semillas que tuviera almacenadas. Y claro, pues eso es un tesoro para el campesino, todas las semillas que ha colectado a lo largo del tiempo por esa selección de las mejores plantas. Y entonces se armó un problema hasta que llegó a los tribunales, perdió, perdió en una apelación hasta que llegó a la Corte de los Estados Unidos y allí, perdón, de la Corte Suprema de Canadá, y allí tuvo la oportunidad de recibir apoyo de distintas partes del mundo. Entonces lo llevaron a que diera conferencias en India, porque en India los campesinos hindúes estaban teniendo los mismos problemas, y fuera de eso, al haber inundaciones o sequías, se morían las plantas, no tenían cómo reemplazar sus semillas y tenían que comprar. Entonces estaban en una dependencia, en una esclavitud de consecución de semillas con la empresa, en este caso Monsanto. Entonces se iba a hacer el mismo proceso con la semilla del trigo. El trigo es fundamental en la producción de muchos alimentos y componentes de alimentos. Y entonces la Corte Suprema de Justicia de Canadá, al dar su fallo a favor del alegato que había hecho el campesino canadiense, le negó la posibilidad de tomar la patente de semilla modificada de trigo a la empresa Monsanto. Ese problema sigue siendo un problema que mundialmente se está debatiendo, porque es una manera de poder manipular a la población mundial en la producción de alimentos. Si hay unos dueños poseedores de la capacidad productiva de alimentos, ¿por qué? Porque hicieron unos trabajos de ingeniería genética y modificaron unas semillas, y que son las únicas semillas que legítimamente, a través del lobby que hacen en los distintos países, sea la única válida para poder sembrar, cosa que aquí se ha discutido también en Colombia. Lleva a una situación
que puede generar una especie de genocidio alimenticio en la población por falta de alimento. Y eso es un peligro porque se está algo que es una propiedad histórica de la humanidad, las semillas, están tomando un nivel de propiedad privada porque se les hacen unas modificaciones genéticas. Y esto lleva a una situación que no solamente jurídica, es ética y es política también, además de todo el asunto económico. Y bien, entonces aquí me parece que la actitud de los filósofos de la ciencia tiene que ver es cuál es el fundamento para que una propiedad que es de la naturaleza se convierte en propiedad privada porque algunos científicos y tecnólogos al servicio de corporaciones hacen unas modificaciones en el ADN de las semillas. Cuando el origen de todas las semillas es de la dinámica del mundo natural. Yo creo que eso es un tema, no solamente de abogados, sino también de los filósofos y en general y de los filósofos de la ciencia en particular. Y en eso está precisamente la pregunta que también plantea Oliver en el sentido de pues, cuáles son esos instrumentos ahora de tipo conceptual que podrían utilizarse para dar una mayor comprensión a esos fenómenos y además esas herramientas de tipo conceptual, cómo se pueden disponer de ellas, no solamente por parte del científico, sino del ciudadano del común, o sea, cómo construir unos fundamentos, digámoslo así, de tipo filosófico-científico, que le den un sustento, un argumento válido a todo este problema. Entonces, como si se tratara de poder encontrar un criterio unificador. Creo que no es posible. Sigue siendo como inocente, ¿cierto? Sí, exacto. Tratar de buscar unos criterios conceptuales unificadores donde pudiéramos decir, mire, es que este es como el precepto o la esencia epistemológica que nos pudiera unificar y poner de acuerdo. No lo veo de esa manera por el hecho de que esto obedece más a principios de orden, digamos, de lo vital, de lo que es la esencia de la vida, y aquellas cosas que son de lo vital y de lo esencial de la vida ni se pueden entrar a generalizar a través de una teoría, ni tampoco se pueden estandarizar, pues es lo que cierto en mi experiencia personal, y tampoco se encuentran como respuestas únicas y unificadoras, como cuando se ha tratado de hacer la unificación de la ciencia. Se va a esos límites porque definitivamente la vida en sí misma es inconmensurable, la vida en sí misma tiene unas experiencias originales por más de que hemos tratado de indagarla y de construirla con conceptos, sabemos que hay esos espacios que son inabordables e inaccesibles para la racionalidad humana. Y siguen siendo parte como de esa oportunidad que tenemos también para seguir conociéndonos como humanidad, como esa relación que tenemos con el entorno y de poder alimentar el espíritu de ser inquietos, de seguir queriendo ir un poco más allá. Entonces, los estándares, la homogenización y el colocar un modelo que pueda unificarlo, me parece que lo que tú estás diciendo, hasta ingenuo, porque es también querer tener el control y el dominio, porque al fin y al cabo ese conocimiento donde se llegue a ser unificado, donde se lograra hacer, no hay en la conciencia de un colectivo de decir, no, es que esto lo vamos a compartir. Eso es ingenuo. Es para poder controlar y dominar a otros, más no para hacer que se eleve el nivel de vida de todos en una oportunidad de justicia. No lo veo así. Estela. Hola. Hola, Estela. Buenas, Estela. Pues a mí la lectura me dejó un sabor bien terrible porque yo me puse a pensar, Virgen Santa, cuántas veces he comido aquí en Oaxaca maíz transgénico, porque generalmente las señoras que venden se van al maíz más barato en el mercado y obviamente ese es el tipo de maíz que se va a dar más barato. Entonces sí me prendió una alarma. Y con el cuento de la selección que se hace, me hizo recordar el asunto de las bananas. Acuérdense que las bananas tenían
unas semillas bien grandes y por allá un señor en el siglo XIX que se llamaba Lorenzo Do Baker empezó a trabajar con llevar bananas a Boston y crearon la Boston Fruit Company que después generó la United Fruit Company, que es bien conocida gracias al libro de Gabriel García Márquez y aquella masacre de las bananeras, que cierta señora política colombiana está diciendo que eso era una invención, de que Valencia no había hecho esa masacre cuando está realmente documentado. Bueno, en fin. Y pues era eso, ¿no? Era quitarle las semillas a los bananos para que fueran una fruta más fácil de comer hasta que se inventaron una tipo que se llamaba el Gros Michel o Gran Miguel, le tienen otro nombre, y que finalmente generó en toda la producción de la zona de Centroamérica como una gran plantación de bananos y toda la parte del Caribe, porque pues era el tiempo que tardaba de llegar el barco desde Centroamérica hasta Boston o hasta Nueva York con las bananas antes de que se maduraran, por eso es que esta zona fue de mucha influencia. ¿Y qué generó? Pues un banano sin semillas que cuando alguna vez lo atacó un hongo, pues se fue toda la plantación porque pues era un banano que ya habían seleccionado y que no tenía ninguna defensa, ¿no? También generó todos los problemas conocidos como las Banana Republics, que son todo el problema del atraso intelectual y de desarrollo científico y de todos los tipos de Centroamérica. Entonces, las consecuencias de una modificación genética, ya sea en un laboratorio o ya sea, como se hacía la antigüita, a mano seleccionando la semilla, pues han estado ahí, son evidentes y han producido problemas tan grandes como las repúblicas bananeras y que son las causas de todo el atraso en este momento de Centroamérica. Gracias, Estelita. Con respecto a eso que estás diciendo, hay algo que es natural y es parte de la cultura humana desde hace más de quién sabe cuántos miles de años. Si contamos de la historia oficial, llegamos hace unos 4000 años, cuando empieza supuestamente de manera oficial la agricultura, o un poco más, 5000 años. El asunto es que la experiencia humana de recolectar las mejores semillas a partir de la experiencia vital de ver que las plantas que son más potentes, más fuertes, más productivas, pues sus semillas serán más fuertes que aquellas que muestren menor potencia. Ese tipo de selección es una selección, de pronto si hay una transformación genética, pero no inclusiva o interna o invasiva, sino que es por selección que hace el campesino por su experiencia vital del ejercicio de la agricultura. Y uno puede ver que eso es válido y eso es válido en toda zona del mundo. El problema es cuando corporativamente corporaciones se dedican a hacer investigación aplicada con investigación y desarrollo e innovación para hacer modificaciones al interior de las semillas que el mundo natural produce y generar un tipo de semillas con las características de que generen la planta, pero no generen nuevas semillas para reproducir, que esa es la característica que tienen las semillas modificadas genéticamente, correcto, sí. Y ahí es donde está el asunto que es totalmente cuestionable, porque ese tipo de semillas no son del mundo natural. Esas semillas son del mundo artificial y lo que no sabemos es a largo aliento qué puede producir dentro de las demás especies que consumen esas semillas, porque es indudable que la dinámica de relación biótica que se da dentro de los ecosistemas por parte de los seres vivos, que unos consumen a otros en ese equilibrio dinámico de las especies en su supervivencia, el consumo de semillas modificadas genéticamente, el consumo de, por ejemplo, animales que se les ha hecho modificación genética para que produzcan más carne o produzcan más grasa o lo que sea, eso genera también una transformación genética en quienes consumen ello. Por lo tanto, no es cosa de poca monta. Es un asunto totalmente, digamos,
preocupante, porque el asunto no es que sabemos ya qué va a pasar, desconocemos qué pueda pasar, porque no sabemos qué efectos dentro de la genética, por ejemplo, humana, o la genética de otros animales, o de otras especies, llamémoslo así, pueda suceder. Entonces, sí, tú citabas la obra de la isla del Doctor Moreau, donde sí, se pueden hacer ese tipo de cosas que pueden generar engendros que sean inviables y que esa inviabilidad, al ser consumida por otros, genere también inviabilidad en los demás. ¿Y a qué me refiero con inviabilidad? De que no haya, que se vaya perdiendo la capacidad reproductiva de las distintas especies y que sea un colapso correcto de una cadena alimenticia, que sea un colapso de la cadena alimenticia y en la capacidad reproductiva de todos los componentes dentro de la cadena alimenticia. Pues en ese contexto precisamente también está cuáles son como esas concepciones que dentro de las mismas comunidades científicas se van construyendo, que en términos cunianos diríamos de los paradigmas. ¿Cuáles son esos modelos, ejemplos o posturas que van construyendo los grupos científicos y que entre ellos mismos también, como a veces la falta de esa comunicación pues genera interpretaciones o posturas distintas? No es por ello que, volviendo al criterio de la homogenización, no es por ello que unas comunidades estén equivocadas y otras estén en lo correcto, sino como precisamente en esa discusión y en ese debate que se puede dar en el diálogo entre las comunidades científicas, se puede generar con ello otras perspectivas e interpretaciones que nos ayuden a entender o a tener mayor claridad frente a problemas específicos. El ejemplo que aquí se planteaba en el caso de la visión heliocéntrica y la visión geocéntrica, pues hoy por hoy, después de que se ha sabido, ya tiene más información, uno puede tener criterio y decir, no, pues es más acertada la visión heliocéntrica que la geocéntrica, pero no viéndolo en ese sentido tan radical de quién está en lo correcto, no, sino cómo eso genera un espíritu de la investigación científica y del diálogo entre las comunidades científicas, para con ello hacer que precisamente poder ampliar las posibilidades o las fronteras del pensamiento de las comunidades científicas, porque definitivamente lo que sabemos en este momento, de una u otra manera, es con lo que posiblemente se está pudiendo trabajar, pero no quiere decir con ello que aquí tengamos la verdad absoluta o el último elemento o el último criterio que explique todo. Entonces, más bien es como el espíritu que esto permite mantener en el diálogo entre las comunidades científicas para con ello ampliar posibilidades de pensamiento entre estas comunidades y de los diálogos. Sí, lo que pasa es que de todas maneras ese planteamiento que pues sí, justamente León Olivé presenta, hoy por hoy a mí me parece que no es suficiente. No que no tenga contenidos verosímiles, sino que no es suficiente porque no es porque las comunidades científicas hagan virajes en su forma de ver o de pensar las cosas como se puedan modificar ciertos procesos que se van dando en la producción basada en la biotecnología o en la ciencia aplicada, sino que hay otra serie de elementos que están relacionadas, por ejemplo, con los lobbies que se hacen en los centros de poder político y económico con el propósito de que se permita cierto tipo de actividad en la cual ciertas corporaciones con sus ejércitos de científicos actúan de una determinada manera para generar unos resultados de investigación de tal forma que se vuelvan unos productos que también mediante las técnicas de el mercadeo influyen y los medios de comunicación influyen en los consumidores para que consuman ese tipo de cosas. Por lo tanto, ahí quedan sobrepasadas las ideas o pensamientos que tenga la comunidad científica, porque hay otros actores que también allí intervienen. No estoy diciendo de que haya una mudez total en la comunidad científica, pero la comunidad científica está cooptada porque ellos producen un trabajo que satisface
las necesidades estratégicas, económicas de otros que son los que hacen la inversión. Entonces, en ese sentido, yo voy a insistir en que León Olive se queda corto en ese análisis del asunto de las relaciones entre las comunidades científicas, a pesar de que dice que se encuentran comunidades científicas más globales, eh, por ejemplo, la comunidad de todos los científicos naturales, señala que en otro nivel están los físicos, los químicos, los astrónomos, los biólogos. Eh, Señala también que luego vienen los físicos del estado sólido, la materia condensada, de las materias de altas energías, de los grupos de físicos de altas energías. Para el caso de los biólogos señala se encuentran comunidades más especializadas de biotecnólogos o biólogos evolucionistas o biólogos moleculares, los genetistas, los ecólogos, entre otras muchas subdivisiones que se pudieran dar. Pero esto relacionado con la idea fundamental de hacia dónde se puede concebir la actividad científica, no es un asunto solamente de la deliberación de las comunidades, sino que tiene que ver también de quiénes financian esto. Y el único control que yo veo hasta el momento para ello es a través del mecanismo de los estados con unos sistemas de legislación y sobre todo de una práctica política masiva de de la sociedad civil, que a través de organizaciones, a través de agrupaciones, puedan dar su punto de vista, por supuesto apoyado por científicos calificados, por filósofos de la ciencia calificados, que les digan otros puntos de vista distintos de aquellos que tienen los que financian la investigación en un determinado sentido. Entonces, yo lo que veo es que sí, la perspectiva de Kuhn, que insistió en la estructura comunitaria de la ciencia, esa se desarrolló pues hasta mediados del siglo XX. Y León Olive pues en alguna medida reconoce que esta estructura comunitaria es una de las condiciones necesarias para el cambio y el progreso en la ciencia, pero no es la única, porque hoy por hoy lo que veo, lo fundamental en ese cambio y progreso de la actividad científica, lo da la dinámica de las economías en relación con todo el planeta. Entonces, el hecho de que se diga que la ciencia es un fenómeno eminentemente social, yo diría es social, pero que tiene un fondo económico. Porque a pesar de que la actividad científica y tecnológica hoy la hacen ejércitos, comunidades grandes de científicos, de todas maneras hay unas órdenes que vienen de un nivel superior hacia donde deben tender y por supuesto hay una cooptación con los organismos de agremiación de los científicos, porque las agremiaciones de científicos tienen patrocinios también, pero esos patrocinadores al mismo tiempo son financiadores de proyectos en otro tipo de corporaciones, en fondos de inversión que ayudan a procesos de desarrollo científico básico o aplicado, y en esa medida, pues los grupos de científicos, los grupos de tecnocientíficos o tecnólogos de la ciencia, también van a estar de alguna manera influidos hacia determinado tipo de decisiones. Por eso insisto que el asunto económico está mucho más allá que simplemente la deliberación de los científicos como comunidad y que muchas veces cierta forma de pensar están siendo sometidas a presión por los tipos de financiación que se les pueda dar a ciertas comunidades de científicos en determinado tipo de campos. A eso se suma a lo que estás diciendo también estos problemas de la ética científica, cuando se considera que puede haber una ética que sea como más altruista o hasta neutral. Eso también se queda en veremos porque definitivamente obedece esto que tú estás diciendo, los intereses de quiénes son los que están haciendo de financiadores y esos financiadores son los que en definitiva de manera oficial o velada, como se quiera identificar, van a imponer su decisión final.
y de una u otra manera la información que salga de las publicaciones en estos textos como los de Nashor, pues van a encontrar argumentos suficientes para defender sus posturas a sabiendas de que en una parte de ello no es que sea de beneficio social, sino más de interés económico. Y siempre habrá los argumentos y habrá los expertos en el ámbito jurídico que encuentren las herramientas con las cuales sustentar o justificar o defender la postura que se quiera. Sí, tienes toda la razón. Y por ese mismo motivo es que la discusión la, y el empuje es un empuje que es necesariamente político. Estela decía hace unos momentos aquí en el chat el asunto de qué pasa con la opinión pública de la ciudadanía no científica. Pues justamente la ciudadanía no científica es un conjunto, un mare magnum de elementos que son totalmente heterogéneos, unos con un mayor acercamiento a los saberes de la ciencia y la tecnología y otra determinada cantidad que los ignora y simplemente son consumidores de productos de base tecnológica científica y otros que tienen absolutamente nada que ver con los conocimientos que pudiesen estar en boga en un determinado campo de la actividad humana de base científica y tecnológica. Entonces, en ese sentido es que digo que la lucha es también una lucha política, es una confrontación política y allí los grupos de la sociedad civil, los ciudadanos del común, necesitan tener una organización y tener sus tutores en materia jurídica, en materia científica, en materia económica, en materia política, para dar los pasos necesarios para defenderse determinado tipo de posiciones, porque es que en últimas, aquí lo que está pasando es que el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación está vinculada con el ejercicio del poder. Y el poder es una capacidad de influenciar en otros con el propósito que se desempeñan de determinada manera que favorecerá los intereses de un tercero o un primer actor. Podemos hablar de actores, que son grupos de personas, grupos de interés, como lo señalan algunos, que desean que haya un comportamiento de tal manera. Entonces, la única confrontación aquí es de tipo político en el marco de las relaciones de las sociedades abiertas con un Estado que pretende ser democrático y que pueda dirimir sus diferencias en términos de la legislación, la discusión racional y las diferencias a través de la legislación, modificaciones en la legislación o legislaciones nuevas. Es la única manera que yo veo en las sociedades que se supone que son abiertas, que se supone, digo yo, porque para algunas cosas son abiertas, pero para otras realmente hay un control total de las circunstancias. Y en eso tenemos que ser muy claros y no engañarnos, no decirnos mentiras. Bueno, aquí hay un asunto que toca con lo que también estás diciendo y es, eh, en cierto, bueno, ¿cómo se dice? Como de una manera generalizada, la gente está convencida de que la educación y la formación elevan como los niveles de pensamiento y que con eso entonces al tener población más instruida, más formada, pues como que habría mayores criterios de decisión. Pero lo que ha mostrado por lo menos a partir sobre todo de lo que ha sido el siglo XXI con lo de las leyes generales de educación, con los sistemas que han estandarizado, más bien nos llevan como a un debate desde otro ángulo, y es que una cosa es que las personas puedan estar informadas sobre temas científicos y otra es que se tenga una actitud de pensamiento crítico frente a la ciencia. Ejemplo, lo que nos ha pasado últimamente con esta situación global mucha gente más bien en lugar de cuestionar y de debatir, empieza a tratar de loco, de ingenuo al que se opone a esas medidas globales. Entonces,
paradójicamente, cuando se supone que está más informada la población acerca de los asuntos que se están tratando en salud pública, más bien pareciera que lo que tú dices al comienzo, como si se estuviera incrementando ese criterio agnatológico de la desinformación. Entonces, ¿cómo poder generar unos criterios? Porque es que eso no sería fácil de establecer otra vez unos cánones, pero donde las personas por lo menos tengamos siempre un grado de escepticismo para hacer nuestras propias indagaciones, sin tener por ello que ser o extremadamente oponentes, pero tampoco como de manera ingenua y decir, no, es que el que se oponga a esto es porque definitivamente está fuera de contexto, que es lo que a veces pasa cuando uno dice cosas, dice, usted luego no estudia filosofía de la ciencia porque sale con esos argumentos. Está Sí, fuera de claro. contexto. Claro, por supuesto, la gente quiere también fórmulas, fórmulas definitivas, unas recetas. Yo aquí voy a hacer una metáfora o una analogía con una serie de televisión que se conoció como el Doctor House. El Doctor House decía, todos los pacientes mienten. ¿Por qué? Porque hay un interés para que sea recetado de alguna manera, quieren ocultar la verdad de sus vidas, tienen temor a enfrentar la realidad de su propia condición de salud, entre otras razones posibles. En este otro sentido, podemos decir, aplicado a todo esto que estamos indagando, que estamos conversando, es todo ejercitante del poder miente. Por lo tanto, todo lo que venga del poder tiene que ser tomado con pinzas. Y cuando hablo del poder, es el poder en todas sus formas. Puede ser poder económico, poder político, poder militar, poder legislativo, poder cultural. Entonces, el asunto es recibir siempre todo con beneficio de inventario. Porque lo que funciona en la actividad humana está basado en el poder. ¿Y qué es el poder? Es la capacidad de hacer que se ejecuten cosas en beneficio de quien está detentando una posición de liderazgo y que por lo tanto esa capacidad de liderazgo es la detentadora del poder. Y el que hace eso, pues el que tiene una capacidad de liderazgo, pues va a propender porque su posición se mantenga y todas las actividades que se desenvuelvan alrededor suyo en relación con los demás, en las sociedades, en los grupos humanos e instituciones, deberán ser ajustados a las pretensiones de mantenerse en ese momento y en ese sitio quien tiene la capacidad de tomar decisiones. Y ahí está ese ejercicio del poder. Entonces, el ejercicio del poder, que puede darse en distintos niveles, pues, por supuesto hace que haya unos sitios, unos foros, unas ágoras, llamémoslo así, donde aquellos que ejercen el poder se reúnen con el propósito de ayudarse mutuamente para mantener ese poder que tienen en los distintos lugares, porque saben que ese poder les genera beneficios, les trae bondades en su calidad de vida, siendo que de pronto muchas decisiones que tomen perjudica la calidad de vida de otros que no están dentro de ese círculo. Y eso es lo que hay que entender, eso es lo que funciona, es lo que está operando. Que si es lo más deseable, no es lo más deseable, indudablemente, pero tampoco tenemos una humanidad donde haya un coeficiente de conciencia que sea uniforme. Tenemos distintos niveles de conciencia, desde lo más abyecto y salvaje hasta elaboraciones muy depuradas de alta exquisitez y calidad de espíritu. Entonces, como es un caleidoscopio de tantos niveles de conciencia, pues indudablemente no va a ser posible generar una sociedad democrática mundial a partir de unos principios que todo el mundo comparta. Eso también lo entiende uno y por eso también están esas estructuras del poder.
pero no justifican ese ejercicio del poder. Nadie debería discutir la existencia del poder. El poder existe porque es que todos los hombres no somos iguales, todos los seres humanos no somos iguales. Y se necesitan liderazgos. Ahora bien, ¿quiénes son los que están en este momento en la mayor parte de los sitios donde se ejerce el poder? Y si eso es lo más deseable para la humanidad, o si los que están allí, que están detentando ese poder, están haciendo toda la trama de actividades de manera egoísta, de manera discriminatoria, de manera totalmente deshumanizada con respecto a los demás. Y aquí nos lleva a un asunto que es de profundidad espiritual, y es que el ejercicio del poder requiere también una magnanimidad de espíritu. ¿Y qué es ser magnánime en el espíritu? Tener la capacidad de reconocer que hay distintos niveles de comprensión y de actuación, y que aquellos que son más débiles, más cortos de entendimiento, con menor capacidad de actividad, son dignos de tener protección con respecto a otros que tienen mayor capacidad. Un espíritu magnánimo es un espíritu que reconoce ese tipo de cosas, pero, por supuesto, en los sitios donde está el poder hoy por hoy, escasean esas inteligencias, esas conciencias escasean, porque esta es ante todo la rapiña, la disputa, el conciliábulo, con el propósito de mantener el statu quo de las cosas. Observen que de aquí, de un análisis de filosofía de la ciencia, pasamos a algunos aspectos que son de ética, como lo señala Estela, pero algunos asuntos que también son de trascendental nivel político e incluso espiritual, sobre la calidad de ser que tienen las personas que están en determinados puestos. Y que esto no es solamente un asunto para la ciencia, para la tecnología, es para toda la actividad humana. Y aquí es, para quienes estén estudiando filosofía en general o filosofía de la ciencia, es ver que todo está relacionado con todo. Es una dinámica interactiva de carácter hipercomplejo que nos reúne a todos. Ahora más tarde volveré a poner dentro de las diapositivas las explicaciones de la tecnociencia geoestratégica para ampliar esto que estamos diciendo. Pues esto que estás diciendo es relacionado con ese apartado, esa sección de la lectura que tiene que ver con la racionalidad, la objetividad y la predictibilidad. En razón a que, claro, la ciencia lo que busca es hacer la mayor, bueno, la actividad científica, busca hacer predicciones para con ello poder establecer niveles de control y de respuesta de acuerdo a unos intereses, y que supuestamente bajo esa racionalidad que nos mueve a los grupos humanos se esperaría que la búsqueda de esa racionalidad fuera en función de el mayor beneficio para todos. Pero como ya lo estás expresando o lo estás haciendo ver, definitivamente el bien común o ese supuesto altruismo tiene también unos límites. Y es como definitivamente hay un grupo, o cuando yo pertenezco a un grupo de interés, pues estoy protegiendo esos intereses particulares, porque definitivamente yo no puedo ir en contra de lo que sería mi beneficio personal. Eso es como parte de la naturaleza humana, pero también sabiendo que parte de esos intereses o de la búsqueda de un beneficio personal, pues de alguna manera tiene que ir en contra de los intereses de otros. Por eso es que somos pues la sociedad heterogénea en la que estamos. El punto es aquí en esa racionalidad científica que en un momento se creía que era la más neutral y la más independiente de los intereses, hoy por hoy ya tenemos claro que esa neutralidad científica o esa neutralidad frente a las decisiones no es tal, y que en función de también de esa supuesta objetividad tampoco, dado que
¿A qué le podríamos llamar objetividad cuando los que trabajamos en estos contextos somos seres humanos que tenemos pues unos intereses? Y como ya lo decías, pues esos intereses también tienen un nivel de poder de decisión en la medida en que se tiene un puesto más arriba dentro de la jerarquía social que también hay dentro de la ciencia. Así que de una u otra manera parte de esa información que se obtenga también va a quedar oculta a una buena parte de la población porque no es libre, no es de acceso libre, no es de información para todos, ni de igualdad de oportunidades para decidir. Entonces aquí es como entra en juego lo que Rawls y todos los de la teoría de la decisión racional. No se trata de que hay un velo de la ignorancia que hace que en igualdad de condiciones vemos los problemas y las decisiones las hacemos bajo ese velo de la ignorancia, ya no están así. Eso quiere decir que sí hay alguien que tiene mayor información y quien tiene la mayor información tiene el poder y quien tiene el poder es el que en definitiva decide qué es lo que se va o no va a hacer. Pues, quiero mostrar acá entonces algo al respecto. A ver cómo se ve. Sí, el punto es, si pudieras, mira, allá en la parte superior, después de que está el icono de grabar, el de adelante atrás, hay un icono que tiene como encima del que dice insertar, y ese te permitiría mostrar toda la diapositiva sin lo que hay hacia los lados. Mira, estoy intentando así. O en el icono de abajo. Ah, también, sí, señora. Lo que está junto a la barra de tamaño, hay como una que es como una. Esa. Ese que tocaste ahorita. Bien, creo que aquí, entonces, para nosotros ya hemos visto esto muchas veces, pero vamos a mantener esa explicación, y es que estamos hablando del asunto de la relación de la ciencia y la tecnología con respecto a la sociedad. La expresión sociedad es una expresión que en el caso de León Olivet y otros filósofos de la ciencia es una expresión supremamente genérica y difusa, porque es que la sociedad tiene que ver con todos los grupos humanos que desarrollan algún tipo de actividad, que cumplen un rol o un papel en la dinámica de las actividades humanas dentro de grupos conformados a través de la Organización de las Naciones, las cuales están constituidas formalmente a través de estados con unos sistemas legales, unos sistemas de defensa, unos sistemas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios para mantener la vida. Entonces, cuando hablamos de sociedad, estamos hablando de todo eso. Entonces, aquí estamos graficando, por ejemplo, cómo dentro de esa sociedad, pues hay grupos humanos que trabajan en ciencia, en algunos países en una gran ciencia que si se relaciona con todo el proceso productivo sería un concepto de tecnociencia, porque allí entonces encontramos que la ingeniería, que tiene que ver con el diseño, las tecnologías particulares de todas las áreas posibles, junto con la ciencia, se articulan acá con corporaciones, unidades de negocio, organizaciones, el sector público y privado de la sociedad, grupos humanos que se dedican a trabajar lo que es el proceso de la industria, es decir, la producción de los negocios, es decir, del intercambio, venta y compra de bienes,
Y todo esto con un propósito de generar bienes y servicios que se supone generan bienestar, generan riqueza. Esa bienestar y esa riqueza, por supuesto, para generar un propósito de vida que al mismo tiempo genera, llamémoslo así, una realimentación proactiva por la creación de riqueza, generando bienestar y que permite, a su vez, por ejemplo, pasar nuevamente a los beneficios dentro de un sistema educativo de las nuevas generaciones que llegan a unos niveles posteriormente con los años de producción de conocimiento científico a nivel de el sector académico de orden superior y también a nivel de organizaciones que producen conocimiento científico y tecnológico. Y esto pues genera una dinámica como la que ven acá, en la cual la producción de ciencia y tecnología generan una realimentación positiva por medio de la combinación de diferentes tipos de conocimiento, tal como lo dice acá. Y esto se relaciona con aquello que es diseñar, inventar cosas que van a ser aplicado a todas las demás actividades humanas, que todas están relacionadas de alguna manera con la producción de riqueza. Y vuelve y el ciclo se vuelve a dar. Creo que se van dando cuenta de eso. Dentro de todo ese marco, pues indudablemente hay una publicación de conocimiento científico y tecnológico, los cuales se hacen a través de editoriales que en el campo actual de la actividad científica, pues generan un monopolio de publicaciones científicas y tecnológicas, es una industria. Por supuesto, están los organismos financiadores, en términos de empresas que hacen inversión, en términos de entidades y bolsas de valores que hacen, llamémoslo así, los negocios en términos de acciones de la producción científica y tecnológica de entidades que funcionan como corporaciones. Están los organismos multilaterales como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todas las compañías transnacionales que a su vez son inversoras. Están, por supuesto, toda la actividad académica de las universidades, los sistemas nacionales de tipo legal, todo el cuerpo legal, tanto nacional como internacional, en materia de economía, en materia de flujos migratorios, en materia de comercio. Están los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, aquí los vemos. Por supuesto, en los países de mayor desarrollo están todos los grupos que son grupos de poder y grupos de lobbies, todos los contratistas de ciencia, tecnología e innovación. Están los sistemas nacionales de defensa y seguridad de los países, sobre todo de las potencias, y este conjunto conforman el complejo militar industrial. Los países asimismo, pues dentro de su dinámica de economía, dentro de su dinámica de producción, ejercen sobre otros países lo que se llama diplomacia científica, y es el ejercicio de un poder influenciatorio, digámoslo así, en materia del consumo de cierto tipo de conocimiento que están produciendo sus propias empresas para que sean consumidos en otros países y que sean comprados esos bienes o servicios de producción científica tecnológica por parte de estos países que no lo tienen. Entonces se hace la llamada diplomacia científica, que es ofrecer becas, ofrecer pasantías, ofrecer muestras de productos en sitios piloto, de tal manera que convenzan al resto de las sociedades de las otras naciones de consumir esa producción científico-tecnológica
de estos países de primer orden. Se suma a eso, pues, el monopolio que hemos hablado inicialmente de las publicaciones científicas y tecnológicas a las cuales hay que pagar tanto para publicar como para consultar. Hoy por hoy, en promedio, un artículo científico vale su descarga de la web $40. Y para que se le publique a un investigador que haya hecho un trabajo en una revista de divulgación científica de alto vuelo, algunas cobran $600, $700, algunas cobran 300, otras cobran 250. Incluso hay unas más baratas que piden solamente $40. Hace pocos días me llegó una invitación en ese sentido. Como vemos, siempre en todos estos sistemas hay unas retroalimentaciones o realimentaciones positivas. En la industria es la combinación de diferentes clases de conocimientos de cómo actuar, de cómo fabricar las cosas, que es lo que se llama el know-how. En la ciencia son las distintas combinaciones de las clases de conocimiento que se combinan, que llevan a que se puedan producir procesos y procedimientos de tipo ingenieril. Todo este marco que estamos viendo acá, uno lo puede traducir de la siguiente manera, en otro sentido, que ya les voy a mostrar, que podemos, llamémoslo así, ubicar en otro orden de ideas. Veamos pues, por ejemplo, cómo en el caso de la industria de los alimentos, la investigación y desarrollo, que no es solamente de base de ciencia natural, sino que tiene también que ver con comportamiento humano, con conductas humanas, con flujos poblacionales, con psicología de masas, cómo interactúan. Miremos para el caso de ciertas industrias que están relacionadas con los alimentos. Y vamos a ver cómo hay una relación entre industrias de alimentos, pero también otras industrias que están vinculadas con las mismas porque tienen unos financiadores que son comunes. Y entonces podemos encontrar aquí industrias tan distintas como, por ejemplo, la Kodak, y con industrias como KFC. La una se dedica a todo lo que tiene que ver con la industria original de la fotografía y todo lo que tiene que ver hoy por hoy con las imágenes. Están compañías de base tecnológica como Microsoft, Google, Intel, IBM, Hewlett Packard y la de la manzanita que ahorita me olvidó. Porque ¿Apple? Apple, sí. Están las industrias, por ejemplo, de explotación de petróleo y distribución de hidrocarburos. Están compañías como las de servicios domiciliarios de envío de documentos o de paquetes, la industria del entretenimiento del cine, la industria que produce llantas para la industria automotriz, y así sucesivamente. Todo hay una relación entre unos y otros en un monopolio supremamente interesante de ver, que nos puede llevar a circunstancias como las siguientes, que todas esas que aparecen, digamos, como separadas, aparentemente separadas, realmente no lo están. Aquí podemos ver otra relación desde otra perspectiva, y cómo una inmensa cantidad de industrias que están
aparentemente separadas unas de otras, tienen unas casas matrices que son a su vez unas industrias de segundo orden, de segundo nivel. Y creo que ustedes aquí estamos viendo para el caso de lo que son los alimentos y su distribución. O sea, estas son estructuras ya establecidas. Ahora bien, desafortunadamente no tengo esto mismo con respecto a cómo se organiza todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo a nivel mundial, que sería supremamente interesante poderlo mostrar y ver de qué se trata y de qué estamos hablando. Entonces, con ello estamos diciendo que hoy por hoy toda la actividad de investigación y desarrollo, creo que se dieron cuenta que hay muchos productos, empresas con sus productos, que para poder hacerlos tienen que hacer investigación y desarrollo. Sabiendo que la investigación es el proceso de producir conocimiento para ver cómo determinado tipo de elemento, material o hecho, fenómeno o circunstancia se comporta. El desarrollo está referido a la generación de bienes o servicios producto del conocimiento que se ha obtenido. Y la innovación tiene que ver con las modificaciones de aquellos desarrollos que se han obtenido anteriormente y que pueden ser modificados para incrementar su calidad, su consumo o su atractivo frente a la población que lo consume. Con ello, deseo mostrar una vez más la relación directa entre todo el fenómeno de la investigación, el desarrollo y la innovación con la dinámica de la economía. A eso también se le une, digamos, otras acciones que realizamos y que no somos tan conscientes o no las tenemos tan clara, y es cómo se canalizan los impuestos que pagamos y cómo de eso que nosotros aportamos con nuestros impuestos también estamos sustentando o de una u otra manera fortaleciendo estos sistemas de investigación, de ciencia y de tecnología, de acuerdo al lugar que esté ocupando el país donde uno esté viviendo y sus vínculos, así como esta misma red que estás mostrando, porque de una u otra manera cada país tiene, de acuerdo a sus políticas de Estado, pues unos intereses que están unidos a este macrosistema de producción industrial, y cada uno de nuestros aportes, directa o indirectamente, está también relacionado con estos intereses de la producción del conocimiento científico. Anteriormente no estaría tan claro cómo son esas relaciones, pero hoy por hoy, por ejemplo, yo lo veo, ¿no? Con la creación, por ejemplo, de este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la distribución de capitales, la distribución de impuestos, la forma de cómo precisamente el complejo militar también está todo relacionado. Eso indica que tanto la formación de las nuevas generaciones o de las actuales generaciones también está ya vinculado al sistema educativo en sí mismo, vinculado y conectado con este sistema de producción. Lo que hace ver es que cada vez esta sociedad del conocimiento hace una red de relaciones para el sistema productivo. Es correcto. Esto que se ve aquí a nivel global, aquí en Colombia se puede perfectamente entender, por ejemplo, como los votantes, aquí tenemos el ciclo de los votantes, eligen senadores y congresistas, los cuales hacen parte como miembros de los comités de, por ejemplo, de determinado tipo de servicios. Aquí aparece de los servicios de armamento, pero uno puede hablar de las comisiones del Congreso de la República, donde hay la comisión económica, la comisión educativa, la comisión, etcétera, etcétera. Y cada una de esas comisiones en el Congreso de la República tiene a su vez unos
llamémoslo así, unos cabildantes, que son parte de las empresas privadas que van a hacerles lobby, cabildo, para que estos distintos miembros del comité del Senado y de la Cámara de Representantes aprueben cierto tipo de normas que los beneficien. Por supuesto, hay todo un trabajo que aquí vemos los lobistas, cómo interactúan con ellos, y por supuesto, aquí hay unas inversiones de dinero para que los intereses que estos representan se puedan dar en términos de leyes por parte de estos miembros de los comités en toda la dinámica de la operación del el Congreso. Y indudablemente aquí vienen las mermeladas que los lobistas dan a los miembros de las distintas comisiones de Senado y Cámara. Por supuesto, para el caso de los Estados Unidos, estos lobistas generalmente están relacionados con los contratistas de defensas, que son las corporaciones. Pero aquí en Colombia puede uno entender perfectamente corporaciones en el sector de los alimentos, corporaciones en el sector de los constructores de obras civiles y públicas, los que juegos de azar, todos aquellos intereses económicos, los financistas, los banqueros, están acá y tienen esa misma dinámica. Entonces, todo esto lleva, por supuesto, a que haya un control indirecto que generan, por ejemplo, ciertos desarrollos y por supuesto también a través de la opinión pública para generar un control sobre los votantes, sobre la opinión pública, pues tenemos los medios de comunicación, los radio, prensa, televisión y por supuesto las contribuciones que las distintas agremiaciones económicas hacen a las campañas políticas en las cuales están estos habitualmente. ¿Esto qué genera? Pues se genera una serie de trabajos, posiciones, contratos y subcontratos que tiene que ver con todo ese clientelismo que se da, que no es exclusivo de Colombia, indudablemente, está en todas partes del mundo. Y esto lleva a todo ese círculo que se ha venido dando. En los últimos tiempos, este círculo se rompió en un sentido, en el caso colombiano, para que aparecieran en los círculos del poder político otros. Habrá que ver cómo esta dinámica se recompone, porque no es que haya quedado destruida esa dinámica, sino que se recompone de alguna manera. Pasando eso, desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues sabemos muy bien que los países que tienen el mayor desarrollo científico y tecnológico del mundo, para poder seguir avanzando en esto, se necesitan los avales que den los estados, sean los Estados Unidos, sean los países europeos. En el caso de China y en el caso de Rusia, es probable que funcione de una manera un poco distinta. Ahí no sabríamos. Pero en los países que tienen un sistema de primer ministro, presidente y congresos, parlamentos, hay esta dinámica. Y por supuesto, la mayor cantidad de empresas poderosas desde el punto de vista contractual están en Occidente, Estados Unidos y Europa Occidental. Entonces ellos funcionan para el desarrollo de sus procesos de ciencia, tecnología e innovación a través de esta misma dinámica. Y por supuesto, los mayores contratistas que hay, pues son contratistas del campo del campo del campo de la defensa. Bueno, aquí tenemos un ranking de empresas por valor en las bolsas, pero bueno, no sería. Miremos aquí, en términos de laboratorios, tenemos a raíz de lo que pasó en estos 2 últimos años, observemos, Pfizer, Roche, Novartis, MSD, Sinopharm, aparecen los países a los que pertenecen, Sanofi, GSK, Gilead, AstraZeneca y Abovi. Y ya saben ustedes que ha aparecido con estos distintos
trust o compañías en relación con los beneficios que se han dado. No, pensé que tenía acá la explicación de los sistemas de defensa, pero esto también permite entender cómo en los sistemas de ciencia y tecnología esto opera. De hecho, aquí en Colombia, uno de los lobistas para el asunto de la ciencia y la tecnología es la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, de la cual Astrid y yo somos miembros. La Asociación de Ciencias Físico-Naturales y Matemáticas es otra entidad de ese corte. ¿Qué nos muestra todo esto? A los filósofos de la ciencia, que todo está basado en estructuras de poder, de interés económico y político, y que no podemos seguir en las torres de marfil pensando en la epistemología y la ontología separada del mundo. No, la epistemología y la ontología están aquí en el mundo con respecto a esos intereses y esas dinámicas de desarrollo que se presentan en las economías y en las sociedades en general del mundo. Otro ejemplo de lo que estás diciendo es la entidad llamada Connect. Connect convoca mensualmente a las universidades, a sus representantes, y allí lo que hacen es ir las empresas y decir, mire, estamos desarrollando este proyecto, de qué manera, de acuerdo a sus programas educativos en la universidad, cuál nos puede ayudar. Y mensualmente, muy seguramente a mí me va a corresponder asistir en este otro semestre. Por lo pronto quien asiste es la jefe de la oficina y va a eso, a escuchar cuáles son los requerimientos de determinadas empresas y les preguntan a las universidades que están allí representadas, de acuerdo a sus programas, dónde está el personal que nos puede ayudar, y los convocan para que hagan parte de estos grupos. De allí que se busca, pues que precisamente esté presente esta población de la que está diciendo nuestra lectura, que tiene que ver con la enseñanza de la ciencia y su comunicación. Definitivamente lo que se tiene allí en las universidades es personal que se ha ido capacitando cada vez más en cuestiones técnicas de la ciencia y que vayan allí para que sean el respaldo de procesos y procedimientos específicos que ellos necesitan, y a la vez pues la universidad que recibe pues una es las categorizaciones de sus grupos de investigación por una parte, pero por el otro el hecho de cómo hacer que se canalicen recursos de tipo de carácter económico para el sustento de los proyectos que las universidades tienen, pero a la vez que de cómo la empresa entonces se fortalece con mano de obra calificada. Esto es lo que de una manera muy específica se ve en la red de relación empresa, universidad, Estado, sociedad, que es las 4 hélices. A partir de esto que hoy estás explicando y que también nos está sugiriendo la lectura, pero que pues por lo menos en el sentido práctico yo ya lo estoy viendo cada vez más, más directo por la experiencia que uno tiene que ir teniendo con la universidad. Pues bien, pues teniendo en cuenta esto, podemos recordar algo que León Olivé en su texto señala, y es cómo podemos entonces siquiera empezar a pensar sobre el dilema que las complejísimas ciencias y tecnologías actuales plantean a las sociedades democráticas, por lo menos de democracia formal, llamémoslo así. Pues en tiempos recientes, continúa León Olivé, se ha insistido en que una primera aproximación es reconocer la necesidad de que los ciudadanos y los gobernantes participen en la reflexión acerca de la naturaleza de la ciencia y de la tecnología, cosa que yo veo muy difícil, pero bueno, él lo plantea, sobre su importancia y sus efectos en la sociedad y en la naturaleza. De hecho, esta última parte de los efectos del desarrollo de no tanto de la ciencia, sino de la tecnología aplicada a cierto tipo de explotaciones económicas,
que han tenido efectos negativos en la naturaleza. Justamente eso ha llevado a que ciertas ideas políticas de el candidato que ganó las últimas elecciones en Colombia llevaron a su victoria, justamente porque se ha visto, por ejemplo, que hay mucha denuncia acerca de los efectos negativos del fracking como técnica de explotación de petróleo que dañaría los ecosistemas, cosa que ya ha pasado en los Estados Unidos, que ha pasado en Canadá. Y bien, entonces dice que esto exige un gran esfuerzo de comunicación. Los ciudadanos comunes y corrientes y los gobernantes deben saber qué es la ciencia y qué es la tecnología. Yo sigo insistiendo que esto es un poco ingenuo, que la gente pueda tener un concepto de esto, porque el concepto no es sencillo, es complejo. Pero para tener una buena comprensión de ellas no basta con darles digeridas en cápsulas algunas ideas científicas fundamentales o informarles en términos accesibles sobre los nuevos avances. Dice que esto es necesario e importante y por eso es encomiable la labor de divulgación de la ciencia, por ejemplo, en los museos de ciencia, en revistas de difusión, en cápsulas de radio y televisión y, por ejemplo, en los programas que tiene la Asociación para la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Indudablemente ahí hay una buena labor que se hace con jóvenes y con personas mayores también. Dice que se requiere de todas maneras ir mucho más lejos. Es necesario que el ciudadano comprenda más a fondo cómo se genera y se desarrolla el conocimiento científico con sus virtudes y sus riesgos. Que sepa que, en efecto, las comunidades científicas se aglutinan en torno a constelaciones de valores, creencias, de intereses, de técnicas, de prácticas, de métodos de decisión, de formas racionales de discusión y que también muchas de las veces se dan confrontaciones irracionales en el seno de esas comunidades y entre ellas. Señala que esto se dio cuenta Thomas Kuhn hace 40 años. Lo que no se dio cuenta Kuhn ni tampoco Leon Olive es que todas esas discusiones que él está señalando están también enmarcadas en una dinámica de intereses económicos por tener hegemonía productiva y tener una conquista de los mercados con los bienes y servicios que están siendo resultados de proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico e innovación. Dice Leon Olive que también es importante que el ciudadano sepa que esas son precisamente las condiciones que hacen posible la generación de conocimiento científico y que, en términos generales, las disciplinas científicas han desarrollado formas confiables para aceptar o rechazar creencias, las cuales generalmente conducen a predicciones exitosas y a la posibilidad de intervenir en la naturaleza y en la sociedad. A mí me suena esto supremamente demagógico, porque justamente hay muchos elementos en nuestras sociedades contemporáneas que la comunidad de ciudadanos no le tienen confianza. Pero también debe reconocerse, dice Leon Olive, que en ocasiones esas creencias se transmiten al público de forma distorsionada, en especial cuando intervienen intereses económicos muy poderosos. Como les decía, todo político miente, todo líder económico miente. O muchas veces los propios científicos tienen creencias sesgadas por esos intereses. Pues claro, porque no ven que estos poderosos son los que les pagan. Si los científicos tuvieran una independencia económica, seguramente el desarrollo de la ciencia y la tecnología sería distinto. Pero no es posible porque la dinámica de la economía y de las sociedades son como son en este momento. Entonces, en ese sentido, pues, me parece interesante tener en cuenta que comunicar al ciudadano de que existen todas estas relaciones, sí veo que es un elemento fundamental. Creo que uno de los propósitos de este canal es, llamémoslo así, anunciar este tipo de cosas, denunciar este tipo de cosas también, con el propósito de que quienes se acerquen acá puedan ver de una manera desapasionada qué es lo que está pasando en términos de las comunidades científicas y tecnológicas de los distintos países del mundo. Es obvio que se necesitan expertos de buen nivel en la enseñanza de las ciencias,
pero eso se requiere en el sector educativo, donde los maestros tengan una buena formación, cosa que no necesariamente está. Hay algunos que sí, otros que no. Maestros que tengan una visión de ciencia y de sus relaciones con la sociedad, con un muy buen fundamento en los análisis que la filosofía de la ciencia ha desarrollado, sobre todo en las últimas décadas, cosa que yo veo difícil, porque nosotros somos de los filósofos de la ciencia colombianos, de los poquitos que estamos intentando hacer esto. Es difícil, es difícil. De todas maneras, dada esta complejidad del fenómeno científico y tecnológico, las conclusiones a las cuales llega León Olivé es que se puede obtener ayuda de las enseñanzas de la filosofía de la ciencia y que en ese sentido la sociedad está urgida de una enorme cantidad de científicos y de tecnólogos que sean conscientes de la responsabilidad social del trabajo que realizan y del efecto social y cultural de los productos que generan. Pero por supuesto, estos están también incrustados dentro de organizaciones. O sea que también es necesario que los líderes que inviertan pues, en debate público entiendan que hay un asunto que tiene que ver con la sobrevivencia humana de la especie y del ecosistema planetario. Señala León Olivé que debemos aceptar que ya no podemos darnos el lujo de posponer la formación de profesores de ciencias, de comunicadores y de especialistas en gestión y en políticas científicas. Se requiere hacer esto al más alto nivel y que tengan una sólida formación en el análisis básico de la ciencia y de la tecnología, el que ofrece la filosofía de la ciencia también. Y en esa medida, pues poder con ello contribuir a elevar un poco el nivel de conciencia de la población con relación a su papel de dialogante con los formadores en ciencia, con los legisladores en ciencia, con los quienes toman decisiones en ciencia y tecnología, con quienes son los financiadores de los procesos de ciencia y tecnología. Con esto yo sellaría mi intervención. Creo que esto le genera a quien vea este video un panorama general de lo que viene pasando en esas relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Gracias. Sí, perfecto. Igual este ejercicio, viéndolo desde un sentido micro y cómo se traslada a los ámbitos macro, es como una réplica. Creo que es, digamos, como un modelo que sirve de ejemplo de acuerdo a cada lugar, a cada localidad donde se encuentra, y que esto lo que sí puede ayudarnos es saber que por un lado, que el carácter de lo científico está más cerca del poder, que está muy relacionado con criterios de decisión que no son neutrales, sino que obedece a unos intereses, y que los problemas de la ética científica pues están allí entrecruzados, y que es responsabilidad de los grupos y de los científicos estar haciendo como esa pesquisa, estar haciendo esa búsqueda, porque tampoco es tan fácil como identificarlos, porque cada vez hay más una relación imbricada entre el poder, en las tomas de decisiones y en la manera como se procede en la sociedad, que hace que sea más difícil que las personas puedan tomar una decisión independiente de unos intereses. Es como una síntesis de todo lo que tenemos en este texto, y que pues desde luego enriquece también esta actividad que queremos realizar con el ejercicio de las reflexiones en tertulia sobre filosofía de la ciencia, para que lo veamos que no solamente se está entendiendo a la ciencia, a la tecnología y a la sociedad en función de teorías o de modelos que son a veces abstractos y que se quedan en una reflexión interesante, sino que también tiene un sentido práctico y aplicable. Bien, yo no tendría más que decir, creo que eso sería, no sé si Estela tenga que decir algo. No, no,
Listo, voy Gracias. a detener la grabación. Entonces, bueno, muchas gracias.